Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana de vida y de salud que nos sigue prestando y esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y vamos a continuar en esta mañana meditando de su santa palabra y con una pregunta que será también el título de este sermón. Y quizá también nosotros nos hayamos hecho esta pregunta en algún tiempo en nuestras vidas, y mucha gente también nos hace esta pregunta, ¿verdad? Y es: ¿dónde podemos adorar a Dios? Y nuestro hermano Eligio nos hablaba en la clase, ¿verdad? El propósito y el diseño de la iglesia del Señor y ¿qué es el propósito que tenemos nosotros también como cristianos, como seguidores de Cristo? ¿Cuál es nuestro deber? Está algo relacionado con la adoración a nuestro Dios también, claro. Y de ello vamos a meditar en esta mañana. Quisiera leer ahí en Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24, the book of John, chapter 4, 21 through 24. Juan 4, 21 al 24. Dice así la palabra de Dios, Jesucristo hablando con esta mujer samaritana. Y le dice así Cristo, le responde, ¿verdad? Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta mañana, por habernos permitido el estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor, para llevarte a cabo este culto de adoración, esperando que todo lo que seguimos haciendo, Señor, sea de tu total agrado, Señor. Gracias por esta bendición que tenemos como hijos adoptivos tuyos de poderte adorar de esta manera, Señor. Pedimos también por aquellos hermanos que quizá se encuentren enfermos, débiles de salud, que tú les sigas recuperando y restableciendo para que una vez más puedan estar aquí, Señor, reunidos para llevarte a cabo esta alabanza espiritual. Sé también con aquellos que te siguen buscando, Señor, que todavía no te han encontrado. Haznos a nosotros los medios para que ellos también lleguen a conocer tu multiforme sabiduría, Señor. Sabemos que ese es nuestro encargo como iglesia tuya, dar a conocer al mundo esa sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Señor, y que lleguen a conocer también ese precioso plan que tú diseñaste, Señor, mucho antes que este mundo fuese formado, Señor. Ayúdanos a continuar en este buen camino, Señor, y que nunca lo dejemos, que nunca nos apartemos y que continuemos peleando esa buena batalla de la fe, Señor. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana para exponer de tu evangelio y que todos podamos salir edificados, listos y dispuestos a cumplir la misión que tenemos como iglesia tuya, Señor. Perdona nuestras ofensas y sé con nuestros líderes también para que puedan hacer decisiones sabias, Señor, y podamos seguir viviendo con tranquilidad y con esa oportunidad de exponer tu palabra sin ningún impedimento de parte del enemigo.
Una vez más, no nos dejes de tu mano y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Cuando vemos esta plática, hermanos, entre Cristo y la mujer, y cuando Él le hace esta respuesta y empieza, ¿verdad?, diciéndole: mujer, créeme. Y cuando Cristo dice estas palabras, mujer, créeme, es interesante entender que es un imperativo creer las palabras de vida del Hijo de Dios. Y cuando dice estas palabras también, y va a declararle otras cuantas cosas más, y quizás el mundo de esta mujer se va a derrumbar. El concepto que ella tiene de la adoración a Dios y en dónde se podía adorar. Por las palabras que Cristo le va a decir, va a cambiar el mundo de esta mujer de una manera increíble. Y es que cuando venimos a toparnos también con Cristo, hermanos, de esa manera también cambia nuestro mundo. Cambia la visión que vamos a tener después de conocer al Hijo de Dios, después de entrar en su verdad. Y en ello vamos a meditar hoy, en esta mañana, para poder también contestar esta pregunta que hicimos al principio: ¿dónde podemos adorar a Dios? La Biblia nos habla que Dios es espíritu. Lo acabamos de leer. Y los que le adoran, dice Cristo, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y para muchos hermanos, a veces se nos olvida esta necesidad de la cual Cristo nos está hablando. Aquí Cristo dice que es necesario, ¿right? Es necesario que le adoremos, primeramente. Y la palabra necesario, a veces no le ponemos mucha atención, pero fíjense lo que significa. Significa imprescindible, entre ellas, entre varias definiciones. Imprescindible también significa inevitable, significa también obligatorio, significa también forzoso, significa también inexcusable, imperioso, ineludible. ¿No le puedes sacar la vuelta? Y también indispensable. ¿Ven todo lo que significa es necesario? Es más que a veces lo que nosotros pensamos, quizás, ¿verdad? Todo esto, hermanos: imprescindible, inevitable, obligatorio, forzoso, inexcusable, imperioso, ineludible, indispensable. Y a veces como, espérese, ¿cómo que forzoso? ¿Cómo? ¿Ven? Pero el que realmente entiende su obligación de adorar a Dios, no lo ve como un forzamiento, lo voy a hacer a la fuerza, ¿ven? Es algo que yo mismo me impongo porque yo sé que es lo que a Dios le agrada. Y por eso quiero estar aquí. ¿Dónde podemos adorar a Dios? Es la pregunta. Pero primeramente la pregunta también que vamos a hacer ¿es para usted necesario el adorar a Dios? Tal y como Cristo lo dijo. ¿Is that a necessity for you? Para muchos hermanos no es algo necesario, tristemente, adorar a Dios. Y para otros el adorar a Dios es algo que se puede hacer pues como a ellos les parece. Y no como Dios lo requiere. Muchos adoran a Dios y su adoración viene a ser vana por seguir mandamientos de hombres. Y esto Cristo lo dijo. Ahí en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, en el book of Matthew, chapter 15, 7 through 9, Mateo 15, 7 al 9, Cristo le está hablando a estos fariseos y escribas hipócritas porque le estaban reclamando: oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ni siquiera mencionaron
la ley de Moisés, no, tradición de los ancianos. Oye, tus discípulos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y no está refiriendo a que tenía, hermanos, tierrita en las manos, ¿verdad? No, estaban hablando de algo ceremonial que ellos pensaban era necesario hacer para que pudieses, ¿verdad?, comer. Que tenía que verlo con una ceremonia espiritual. Y Cristo, claro, les responde estas palabras y les dice, Mateo 15, 7 al 9, Matthew 15, 7 al 9, hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra más que su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, antes de responder a dónde podemos adorar a Dios es, bueno, primeramente, ¿de qué manera estás adorando a Dios? Tiene algo mucho que ver. Y cuando viene a ser doctrinas y mandamientos de hombres o simplemente basada en tradiciones humanas, entonces ya eso niega adoración verdadera. Hipócrita, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías. Él sí les cita escritura. Ellos citaron tradición de los ancianos. ¿Ven? La diferencia entre la verdad de Cristo y la verdad de ellos, basada en hipocresía. Otros también adoran, pero su adoración viene a ser voluntaria. Y cuando habla de esto de voluntaria, ¿verdad?, a veces nos confundimos. Lo que dice en Colosenses 2.23, vamos a meditar lo que dice en Colosenses 2.23. ¿Por qué hay problema en adorar a Dios de esta manera voluntaria? ¿Cómo está esto, verdad? Vamos a meditar en ello. Colosenses 2.23, Colossians 2.23. Dice así el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, Colosenses 2.23, y dice... claro, ustedes quieren leer todo el contexto, pueden leerlo, ¿no? Ahorita no tenemos tiempo, pero dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, dice, en culto, y ahí está la palabra que les decía, voluntario. Dice, en humildad, y también da otros descriptivos, y en duro trato del cuerpo. Todo esto va unido con el culto voluntario, ¿eh? Culto voluntario, en humildad y también en duro trato del cuerpo. Lo ves tú y dices, mira qué persona tan humilde. Mira, esta persona realmente sí está sufriendo porque está maltratando su cuerpo para dar esa adoración. ¿Right? Y esto lo vemos en nuestros antepasados, nuestra religión quizá antepasada. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Hace unos días. Cómo algunos se van arrastrando. Y otra vez no estoy juzgando, nada más estoy diciendo lo que está pasando. Vamos arrastrándose así, hermanos, hacen unas promesas de trato duro al cuerpo y se van arrastrando, llegan ahí a donde van a venerar, ¿verdad?, a cierta persona y ya llegan sangrados porque fue la promesa que le hicieron a cierta deidad. Pero dice, no tienen que, dice aquí Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al rato, ese duro trato del cuerpo se va a pasar, se les va a pasar el dolor y no hay, hermanos, ninguna restricción de los apetitos de la carne. ¿Ves? No va a tener nada que ver para retenerse, ¿verdad?, y para hacer lo que Dios quiere. Cuando hablamos de adoración voluntaria, esta es una adoración autoimpuesta. Cuando tú dices yo estoy haciendo algo voluntariamente, estás diciendo lo estoy haciendo me estoy autoimponiendo esto. O sea, tú la escoges, ¿ves? Tú escoges esta adoración, tú te la autoimpusiste. Esta no es una adoración mandada por ¿quién? Por Dios. Es la gran diferencia. Cuando leamos otra vez este versículo de voluntario, autoimpuesto. Porque cualquier persona se puede autoimponer cualquier cosa, ¿ven?
¿Y cuándo vamos a acabar? Tú te autoimpones esto, aquel hermano o hermana se autoimpone esto, y él o ella piensa que esto es agradable ante Dios. Y se nos olvida, como el hermano le dijo, ¿verdad?, de ese diseño en la adoración y en la iglesia del Señor también. Algo que no es mandado por Dios, que tú la escoges, tú te la autoimpones, pero otra vez no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta no es adoración de la que Dios agrada. Pero otra vez la pregunta surge, entonces, ¿dónde debemos adorar a Dios? Ya hablamos de cómo, ¿verdad? Y algo, ¿verdad?, acerca de ello. Pero vamos ahora a ver dónde debemos adorar a Dios. ¿Existe o existirá un lugar especial? ¿Existirá un lugar santo, ¿verdad?, donde debemos adorar a nuestro Creador? ¿Existirá un edificio especial? Algunos piensan que sí, por eso van millas y viajan millas para ir a adorar a ese específico lugar. Diferentes religiones a través del mundo. Pero ¿cuál es la respuesta de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Right? Queremos adorar correctamente a Dios. Hermanos, para los judíos existía un lugar donde ellos se reunían allá en Jerusalén, iban al templo. Y ahí estaban en ese día de Pentecostés específicamente para adorar. Los samaritanos, ellos adoraban en ese monte, y ese monte era Gerizim. La mujer samaritana le dice a Cristo, bueno, nosotros adoramos en este monte. Era el monte Gerizim. De ahí de Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, dice John 4:20. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, había una confusión en ella, en esta mujer. Nuestros antepasados, Cristo, Jesús, bueno, todavía no se había revelado Cristo. Solamente era una persona que le había pedido agua hasta ese momento. Nosotros en Gerizim, ustedes sabían que era judío porque le habían pedido agua. Y de, no, pero pues, si los judíos y los samaritanos no nos podemos ver, tengo sed. Si tú supieras quién te pregunta, pero en fin. Ella tenía eso en su mente, que el monte Gerizim. ¿Y cuántos millones adoran a Dios o a sus propios dioses, como ella le dijo, nuestros padres? ¿Ven? Se refirió a sus antepasados. ¿Cuántos también simplemente adoran a Dios de la manera que lo están adorando, o en el lugar que ellos lo están adorando, porque así sus padres habían adorado todo ese tiempo? ¿Right? Una tradición, simplemente. Son pocos realmente los que se apartan de la religión de sus padres. Si realmente nos ponemos a meditar, hermanos, pocos realmente abandonan la religión de sus antepasados para seguir, ¿verdad?, la verdad de Cristo. Pocos, en realidad. Y hay un peligro también, hermanos, en la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo fundó, de que nuestros hijos, cada uno de nosotros que tenemos hijos también, tengan esa, entre comillas, religión solamente porque, pues, es que mis papás, ¿verdad?, eran miembros de la iglesia de Dios, pues yo les seguí, pero no hay una convicción propia, Y es nuestro deber como padres de instruirles y de enseñarles, oye, hijo, no te vas a bautizar nada más porque pues, yo me bauticé y tu mamá se bautizó y tu abuelito. Tienes que entender la relación tan especial que vienes a tener cuando vienes tú a dar tu vida en las aguas del bautismo, que nunca se te olvide eso. No lo hagas porque era la religión de mis padres y yo seguí también en ella. Un gran peligro. Que siempre hay esa convicción propia y que les enseñemos, y se enseña desde que son chiquilines, trayéndolos, decían los hermanos de Musa. No, es que mis hijos no quisieron venir hoy, los niños tenían 2 años. No quisieron venir los hijos de 2 años, pero bueno. Ojalá que siempre les enseñemos, hermanos, la necesidad de adorar a Dios, y el que ellos entiendan, que lleguen a entender,
Es un compromiso que yo tengo con mi Dios, de adorarle en espíritu y en verdad. ¿En dónde podemos adorar a Dios? Bueno, podemos adorar donde se adora en espíritu primeramente. Vamos a quebrar. En espíritu, lo leíamos en Juan 4:24. Como cristianos tenemos que aceptar lo que Jesús nos dice. Él dijo a la mujer samaritana en Juan 4:21, las primeras palabras que le dijo: mujer, ¿qué? Créeme. Woman, believe me. Y es que si no crees, pues no puedes obtener salvación. Si no crees, pues no puedes aceptar los regalos que Dios te quiere dar. Pues, si no crees. Cristo dijo: el que no cree que yo soy, pues no puede, no es digno. Cristo dice primeramente: mujer, créeme. Jesús, hermanos, entonces va a establecer un nuevo orden para adorar a Dios, el cual es adorar a Dios en espíritu primeramente. Un nuevo orden, muy diferente a lo que esa mujer entendía de: pues yo voy acá porque a mis padres adoraron a Dios y aquí en este mundo. Falta lo más importante. Cristo dice en espíritu. En espíritu, no por tradición, no porque así está estipulado por la tradición de los ancianos. Para el Hijo de Dios, el adorar a su Padre no tendría que ser allí en Jerusalén tampoco, ni en ese monte de Gerizim. Le va a dar, hermanos, una verdad a esta mujer que no se esperaba. Ni en ese monte, ni en Jerusalén, ni en ese monte. ¿Sabes qué? Caray, entonces los dos estamos mal. No, es que era una adoración totalmente diferente que Cristo le iba a enseñar, le estaba ya prediciendo. No había importancia en un lugar específico, es decir, o en una ciudad específica que tienes tú que ir por miles y miles y miles de millas para llegar a ese lugar. Y ahora sí, aquí estamos en el lugar perfecto para llevar la adoración a Dios, ¿no? Pero sí es un lugar donde se está adorando en espíritu. Ahí sí, de eso sí te debes de mortificar. Que sea un lugar en donde se adora a Dios primeramente en espíritu. Nuestro hermano hijo también nos preguntaba: pues ¿por qué estamos aquí, verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué asistimos al culto de adoración? Podemos hacer también esa pregunta. Y no nos pusimos de acuerdo, hermano y yo. Yo sabía de qué iba a predicar, hermano. ¿Por qué asistimos al culto de adoración? ¿Para ver a otros nada más? ¿O para ser vistos por ellos? No, los hermanos siempre llegan muy temprano. O no, para que los hermanos siempre llegan muy tarde. Para mirar a los bebitos, jugar con ellos, ¿verdad? Hacerles caras, en fin. Para ver cuántas veces podemos ir al baño cada rato. Bueno, si tienen una enfermedad, pues ya tienen. Pero hay que enseñarle también a nuestros niños. Niños, quédense aquí, pongan atención. La respuesta es no, ¿verdad? Venimos para adorar a Dios primeramente en espíritu. Por eso estamos aquí, para darle la honra y la gloria al que se merece todo. Estamos adorando a Dios también, hermanos, de corazón, de nuestras entrañas. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando que lo hacemos con la voluntad. Ahí entra lo espiritual. Lo hacemos también con el intelecto. Entendemos lo que estamos haciendo, no es nada más, cantamos. Pensamos en realmente lo que estamos cantando, hermanos, en el himno que estamos cantando. Importantísimo, ¿verdad? Lo hacemos también con nuestras emociones, pero no nada más con emociones, ¿verdad? Esta es la diferencia cuando se habla del espíritu. El espíritu también envuelve emoción, claro está. Sentimiento. Por eso a veces nos llega el himno, a veces y hasta queremos llorar, ¿verdad? O lo que está diciendo el hermano, el versículo que leemos, porque es en espíritu. No es nada más una simple emoción carnal. Te llega la palabra de Dios, es la espada de dos filos que penetra y
triste. Y te hace, hermanos, compungir, es lo que la palabra que está buscando. Compungir, te penetra, así como aquellos que se compungieron del corazón, en inglés se pricked in their heart. Pero los hermanos, ¿qué haremos? Pero ustedes es la espiritualidad. Nos preparamos, ¿verdad?, para venir aquí a alabar a nuestro Dios. Es preparar el corazón para adorar a Dios. Debemos servirle también en espíritu. Nos preparamos y le servimos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:9, Romans 1:9, Romanos capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de Dios: porque testigo me es Dios, a quien sirvo, dice, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sirves tú también a Dios? Y cuando dice aquí, testigo me es Dios, es algo bastante peligroso. Porque si tú dices, Dios es mi testigo, y vas a echar una mentira, cuidado, te puede ir mal. Es más, te va a ir mal. Pero Pablo lo hacía con esa conciencia, que ponía a Dios de su testigo. Qué bonito es cuando puedes poner a Dios como tu testigo, porque sabes que lo que vas a decir va a ser verdadero. Y siempre les vamos a explicar a nuestras hijas, no usen a Dios como testigo, así ligeramente. Era testigo de que él servía a quién, en su espíritu, a Dios, en ese evangelio de su Hijo, en esa verdad que está relacionado a espíritu y verdad. Vamos a ver la segunda parte ahorita. Preparemos nuestros corazones para adorar a Dios, hermanos, espiritualmente hablando. Enseñémosle también a nuestros hijos lo que se lleva a cabo, ¿verdad?, cuando vienen ellos también a cantarle a Dios, a participar de las oraciones también. Dios desea ser adorado, pero desea ser adorado solamente de cierta manera. No ha dejado al hombre decidir cómo debe adorar a Dios. Como a usted le guste, hermano, hermana, como a usted le guste, amigo mío, no hay problema. Él mismo ha establecido la adoración que le agrada. Como hemos dicho en otras ocasiones, la religión no es al gusto del cliente, o el cliente en un restaurante, ¿no? Siempre lo hacían, yo trabajé en Whataburger. Lo que diga el cliente está bien, tú no le alegues. Si dijo que la carne estaba bien tostada, bueno, dale otro patty, no le alegues. Que no le gustaban las papas, bueno, dale otras papas. El cliente siempre tiene la razón. Aquí no, hermanos. Aquí el que siempre tiene la razón es Dios. Es Dios. Y se debe hacer conforme Él lo quiera y conforme Él lo manda. No es al gusto del cliente, es al gusto del Creador. Dios ha establecido dos requisitos fundamentales para todo acto de adoración. Primero, debe de ser en espíritu. Y segundo, debe de ser en verdad. Vamos a ver, hermanos, entonces, a considerar lo que significa adorar en espíritu y en verdad cuando nos reunimos. Ya hablamos acerca del espíritu. Podemos adorar también entonces. ¿En dónde podemos adorar? Bueno, ya veíamos. En donde se adora primeramente en espíritu. Cánticos espirituales. ¿Qué tiene que ver, hermanos, una canción del mundo? Y luego la traemos aquí, ¿verdad?, a la adoración de Dios. Imagínense. Cánticos espirituales. Y viene también a ser una adoración en verdad, como decía Juan 4:24, lo leíamos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La Biblia, hermanos, enseña que debemos adorar a Dios conforme a la verdad revelada en las páginas del Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Ese es otro pacto que nada que ver con nosotros, era nada más para los judíos, y Cristo vino a cumplir la ley y también a crucificarla y a abolirla. Ahora nosotros estamos basados en la verdad revelada en las páginas del Nuevo Testamento. Él, Cristo, el Hijo de Dios, es el que nos revela la verdad
y Él la declara. Ahí en Juan 14:6 lo dijo, John 14:6, right? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo ya lo dijo. Él es el que la declara nada más, no ningún hombre aquí en esta tierra. Cristo nos ha revelado la verdad de Dios. Fíjense lo que dice Juan 1:17, John 1:17. Dice la palabra de Dios, Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La gracia y la verdad. Somos salvos por gracia, no por obras, ya lo entendemos. Y vino Cristo y nos dejó la verdad, su palabra. Moisés ya pasó, hermanos y amigos. Los verdaderos discípulos debemos adorar a Dios conforme a la verdad revelada en las páginas del Nuevo Testamento, pero en nuestros días muchos adoran de manera ignorante, sin conocimiento, de manera falsa, porque no está basada en la palabra de Dios, simplemente en sentimientos, puros sentimientos, y puro que pues yo pienso así, y yo pienso así, y yo siento así, y yo siento así. Nosotros adoramos y dependemos de esta adoración verdadera en creer primeramente de lo que Cristo nos dice en su palabra. Es adorar realmente conforme a la verdad, conforme a la palabra que tenemos nosotros ya escrita en el Nuevo Testamento. La iglesia que Cristo estableció se reunía ¿para qué, hermanos? Para orar, se reunía para cantar, se reunía para comer la cena del Señor, se reunía para predicar la palabra y también se reunía para ofrendar cada primer día de la semana. No eran ofrendas cada vez que se reunían, cada primer día de la semana apartaban algo. Si al lugar en donde tú vas a adorar no se hace todo esto, entonces no es una adoración en espíritu y mucho menos en verdad tampoco. Porque esa adoración debe estar basada en estos elementos. La Biblia nos enseña específicamente en qué actividades debemos de ocuparnos y con qué actitud debemos hacerlo en nuestras reuniones. No es posible agradar a Dios sin ser también tu fiel asistente y participante de corazón en las reuniones de la iglesia del Señor, especialmente el primer día de la semana. Es un deber tuyo y mío. Y es algo que debe de salir de ti. Algo que debes de sentir como esa necesidad apremiante de estar reunido con mis hermanos y hermanas en Cristo para participar de esta adoración en espíritu y en verdad. Y por eso nos recalca el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebrews 10:25, dice así la palabra de Dios. Hebreos 10:25, y dice, del 24 también lo podemos leer, hermanos, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando tú y yo venimos y nos vemos, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos considerándonos los unos a los otros y nos estamos estimulando al amor. Ya viste a tu hermano, ya le saludaste, ya le diste su abrazo a tu hermano o tu hermana y te estimula. ¿Te estimula qué? Pues a seguir viniendo para alabar a Dios. No me quiero perder la próxima reunión porque no voy a ver a mi hermano o mi hermana en Cristo, quizás no lo veo toda la semana y aquí es donde lo voy a ver. Y por eso no quiero dejarme de congregar. No porque, me va a regañar el hermano Chávez o el hermano Ligio, o quien sea, no. No se trata de eso. O para quedar bien con el hermano, porque si no, ¿qué va a pensar de mí? No te mortifiques de lo que yo voy a pensar de ti, mortifícate de lo que Dios va a pensar de ti. Porque a Él es al que le debes todo, ¿ves? Empezando con esa adoración. Le amas el sacrificio de su Hijo Jesucristo que hizo en la cruz por ti y por mí. Y quiero que me exhorte mi hermano, mi hermana, por eso lo quiero ver.
Exhortar es animar. Y a veces también va a ser una reprensión quizás. Gracias, hermano, por reprenderme. Gracias. Quiere decir que se mortifica de mí. Quiere decir que quiere que yo siga caminando en el camino correcto. Hermano, gracias por su amor, por su corrección. Sí, yo paso al rato, te voy a encontrar algo y yo te voy a exhortar a ti. Esa no es exhortación. Tanto más dice que cuando veis que aquel día se acerca. Podría significar el día primero, ¿verdad?, de la semana que se venía, o también el día final que se acercaba. Para ellos el día primero de la semana era lo importantísimo. Ahí se acerca. Y por eso se quedaron, si ustedes leen el libro de los Hechos, dice que los apóstoles se quedaban ahí 8 días. ¿Por qué? Sabían que si se quedaban 8 días, tenían que pasar un domingo por ahí, ¿verdad?, para reunirse como iglesia, para participar de la cena del Señor en específico. Nuestro servicio de adoración a Dios incluye entonces todo lo que hacemos. ¿Dónde puedes adorar a Dios? Pues donde se haga en espíritu y en verdad esa adoración. Y siempre y cuando lo hagamos, claro, como para el Señor, ¿verdad?, y conforme a su voluntad. Dice Colosenses 3:17, Colossians 3:17, estamos terminando. Colosenses 3:17. El apóstol Pablo otra vez a los hermanos de Colosa, Colossians 3:16. Dice así la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more ¿qué? More en abundancia en vosotros, enseñando, dice, y exhortándonos unos a otros. Este es el 16, y luego leemos el 17 también. Dice, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y sigue diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones. Y aquí, hermanos, la gracia significa gratitud. Gratitud, cantando con gratitud. Gracias, Dios. ¿En dónde cantando? Dice, en vuestros corazones, dice, en los instrumentos, ¿no?, en el tambor, lo que sea, en la guitarra, ¿no? Dice, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí entra el componente en espíritu, ¿ven? Componente espiritual. Y luego también, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, o sea, por la autoridad de Jesús, de Jesucristo. Todo lo que Él ha ordenado, lo hacemos. Dando otra vez gracias a Dios Padre por medio de Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice Pablo a Timoteo. No ningún hombre que esté sentado en un lugar de opulencia. Ese es el representante de Cristo aquí en la tierra. No existe. Cristo lo fue y ahora reina desde los cielos en ese trono de gloria sobre su iglesia, la iglesia que Él fundó. El simple hecho de participar simplemente en algún servicio de adoración a Dios no quiere decir que usted agrade a Dios. Otra vez busque adorarlo de esta manera primeramente, en espíritu y en verdad. Cuando cantemos, cantemos también con el espíritu, pero también cantemos con el entendimiento. Dice Pablo en 1 Corintios 14:15, 1 Corinthians 14:15. No es nada más cantar por cantar, es también con tu entendimiento. ¿Estás entendiendo lo que estás cantando? Y dice también, cuando ores, ora con el espíritu, ¿verdad?, pero también ora con el entendimiento. Nada más recitar palabras y repetirlas y todo. Eso no es oración a Dios de la manera que la Biblia lo describe, ¿verdad? Dice Cristo, es más, esas son simplemente ¿qué? Vanas repeticiones. Siempre que esté en tu entendimiento también, y hacerle ver a nuestros hijos también, hijo, hija, ponte a entender, ¿verdad? Claro, en los lenguajes en inglés, claro, ellos son enseñados en inglés en las escuelas y todo eso. Es algo difícil a veces cuando están cantando un himno que entiendan las palabras, pero es nuestro deber también enseñarles a nuestros hijos, mira, hijo, lo que estás cantando esto significa. Y ponte a pensar, hijo, cuando estés cantando, cuando
se esté haciendo la oración. Cuando participes de la cena del Señor también, hermano, hermana, pruébate a ti mismo, dice el apóstol Pablo, que nos probemos a nosotros mismos individualmente. No, hermano, eso va a pasar, a ver, hermano, ¿es usted digno de participar hoy en la cena? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Imagínense. No, así mismo dice. Y entonces sí, discierne el cuerpo del Señor. Esto lo dice en 1 Corintios 11, 27 al 29. 1 Corinthians 11, 27 through 29. 1 Corintios 11, 27 al 29. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice, pruébate a ti mismo y tú decides si vas a participar o no. Algunos hermanos lo malinterpretan y enseñan eso. No. Tienes que participar, pero tienes que hacerlo correctamente. No es opcional, Y por eso es necesario probarte a ti mismo y pedirle a Dios perdón por lo que has hecho y por las ofensas que has cometido, para poder participar dignamente. ¿Tienes algo en contra de tu hermano o tu hermana en Cristo? Arregla, haz las paces primero, antes de participar en la cena del Señor. Si no, lo vas a hacer indignamente. El que come y bebe, dice el 29, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por eso dice, había muchos enfermos también. Por eso no leemos este versículo, ¿verdad? Pero hay consecuencias, fíjense, en la cena del Señor, en tu salud. Y está hablando nada más en lo espiritual, salud física. Todo algo que meditar también. Y debilidades entre vosotros, y muchos, dice, ya duermen, o sea, ya han dejado este mundo. Muy importante, importantísimo esta adoración en espíritu y en verdad. Si andas también un consejo de vacaciones, procura reunirte con la iglesia del Señor. Procura que esté eso en tu itinerario de las vacaciones. Que bueno, donde quieras irte por todo el mundo, no hay problema, pero llega el primer de la semana, ya tengo planes para reunirme con mis hermanos en Cristo. Y por favor, hermano, no me hablen, hermano, no conoce usted una congregación tanto, ya tenemos el Facebook y lo pueden encontrar fácilmente. Pero bueno, si me quieren hablar, amén. A ver si les encuentro una por ahí. Pero es muy fácil ya, hermanos. Ya no hay excusa de, como antes me acuerdo, tenía un librito ahí de las iglesias de Cristo y empezaba con el librito. Ay, hermano, a ver, espérame. Ya es obsoleto eso, ¿verdad? Ahora es bien fácil encontrar. Y aquí. A veces, ay, hermano, pues que ahí tiene el arbolito de Navidad. Ay, no, ese tiene lo del Easter. Hermanos, no vamos a ir a juzgarlos. No vamos a ir a, estos hermanos practican la Navidad, yo no voy a poder ir con ellos. No seamos insensatos. Vamos a adorar a Dios. Claro, si ya está ahí que tiene instrumentos o lo que sea, ¿no? La mujer acá predicando, es otro asunto, ¿verdad? Pero no nada más se basen en las fotos, hermanos, y ya dicen, juzgar a los hermanos. Quizá va a haber un hermano ahí, un hermano ya quizá de edad grande, al que tú vas a conocer y él te va a dar la mano y va a ser el primero que te diga, aquí estoy. A mí me ha pasado, por eso les digo, que nunca esperabas el hermano de más edad y estaba él saludando y dándote la bienvenida, hacerte sentir que eres parte del mismo cuerpo del Señor. O sea, no prejuzguemos. Dios sabe lo que tiene planeado para ti cuando andes fuera. Y dice ahí Cristo, ya para terminar, en Juan 4:23, John 4:23, y dice, mas la hora viene y ahora es. Hoy te digo también a ti, amigo, amiga, la hora ha llegado ya. Ya es. Ya puedes encontrar la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Fue fundada la Iglesia del Señor ya casi más de 2000 años. Fundada ahí en el día de Pentecostés, cuando se habló este gran sermón de Pedro, usando las llaves del reino, para abrir las puertas, primeramente a los judíos, luego las iba a abrir también a los gentiles. Cornelio, un centurión, y su familia después. Pero hoy, amigo, amiga, ya las puertas han sido abiertas. ¿No quieres tú venir
también a adorar a Dios de esta manera, en espíritu y en verdad. Que Dios te dé de su Santo Espíritu cuando tú seas bautizado en las aguas del bautismo y llegues a conocer lo que significa esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. En esta mañana te invitamos, si alguien quiere ser bautizado o bautizada para perdonar sus pecados, puede hacerlo. Mientras cantamos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios nos bendiga. God bless you all.